salgan a su clase. Y mientras, abra usted su Biblia, por favor, ahí en Mateo capítulo 18. Mateo 18. Y mientras usted prepara su Biblia, y use su Biblia porque no se ven muy bien las pantallas hoy. Pero quiero contarle una historia que sucedió por allá por el 2003. El 5 de octubre del año 2003, un hombre llamado Ridway, de apellido Ridway, fue encontrado culpable y él se declaró culpable de asesinar a 48 mujeres. 48 mujeres. Localizaron los restos de su hija, de uno de las víctimas, y el hombre se mostraba inmutable, el hombre se mostraba reacio. Imagínate, una persona haber asesinado a sangre fría a 48 mujeres. Él cooperó con la fiscalía para evitar la pena de muerte, no evitó la cadena perpetua, ayudando a la fiscalía a encontrar los restos de las víctimas. ¿Y sabes qué dijo? Él dijo que para él no significaban nada, ni siquiera se acordaba de ellas, ni por qué las mató. Él simplemente era un asesino. Como son juicios orales, muchos familiares de las víctimas estaban presentes en el juicio y el tipo estaba con una expresión inmutable mientras los parientes lo maldecían, se burlaban, algunos le decían: eres un animal, espero que tengas una larga y agonizante muerte, el infierno te espera. Y el tipo volteaba descarado, cínico. Pero el padre de una de las víctimas se paró y le dijo: señor Ridway, hay gente acá que lo odia. No soy uno de ellos, aun cuando ha hecho difícil que viva según lo que yo creo. Y por eso es que Dios dice que hagamos es perdonar, lo difícil que es perdonar. Cuando el hombre empezó a decir eso, el rostro de aquel hombre acostumbrado a ser insultado y maldecido por todos, el hombre se quebrantó y le dijo: quiero decirle que aunque me duele mucho, yo en este día yo le perdono. Y que aunque ha sido mucho el dolor que nos provocó, de parte de Dios, de parte de mi esposa y de mi hija, yo le perdono. Qué difícil puede ser eso, ¿no? Ahora, ¿cómo es la iglesia frente a las circunstancias, frente a las ofensas que cometen contra nosotros? Nos parecemos a las primeras víctimas que decimos: maldito, vete al infierno, no mereces perdón, ya te espera a ti, y con el infierno no pagarías, ¿no? Que haya otro infierno especial para ti, etcétera, ¿no? ¿Cuántas veces la iglesia va a ese extremo de perdonar y tú de no perdonar? ¿Y qué tal nosotros? O sea, el perdón que hemos recibido de parte de Dios, o el otro extremo del papá que pudo decirle: yo le perdono, yo le perdono. En este día vamos a ver un tema que
no es fácil de abordar y además nadie quiere hablar de eso. Sin embargo, es un tema bien necesario. Hoy vamos a hablar acerca de la disciplina en la iglesia. Sí, de la disciplina en la iglesia. Hoy en nuestro tema, Iglesia Gloriosa. Si ya tiene usted ahí Mateo, por favor, acompáñeme a partir del versículo 10. Dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había perdido? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por ella, aquella, que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo a 1 o 2 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El pasaje de la oveja perdida se da en un contexto de disciplina. ¿Te das cuenta que siempre aplicamos la oveja perdida a los perdidos, a los que no conocen de Dios? Pero el contexto es que la oveja se salió del redil, ya estaba en el redil, pero se apartó. Dice, se apartó. Si una oveja, hombre que tiene 100 ovejas, se da cuenta que se le descarría, dice el verso 12, una de ellas. No deja las 99, dice, y no las deja allí, y va por aquella que se le había descarriado. Y después viene allí el asunto del perdón. Perdón aunado a disciplina. Sí. Aunque la disciplina no es popular, es de vital importancia para la salud de la iglesia. Es como cuando alguien no quiere ir al médico porque sabe que le pueden encontrar algún problema de salud y mejor dice, no, mejor no voy. Y el postergar tu visita al médico o al dentista, ¿arreglará el problema? No, nada más va a estar allí y se va a hacer más grande. Ay, es que me va a doler, pastor. Sí, duele. Sí, duele. Eso, o sea, eso tenemos que, pero al final, cuando esto si nosotros a veces no tocamos asuntos de disciplina para mantener la paz, pero eludir los problemas, eludir las situaciones en la iglesia, en la familia, en el matrimonio,
Esto no nos va no va a solucionar nada. O sea, simplemente los problemas van a permanecer y van a crecer. Sí, eludir los problemas no nos va a ayudar. Así que cuando hablamos de disciplina en la iglesia, es como una parte formativa. Es como cuando los padres enseñamos a nuestros hijos y le decimos: a ver, mira, la mentira se debe corregir, y entonces hablamos con ellos. La irresponsabilidad, el dejar las cosas tiradas, el contestar mal, el faltar al respeto, el pelear entre ellos. O sea, esto son motivos de disciplina. En la iglesia, el proceso de intervención, la iglesia debe caminar para que guiemos a los demás de acuerdo a los propósitos del Señor. A veces las personas han caído. O sea, ¿qué es lo que se debe disciplinar? El pecado. El pecado que se comete o por ignorancia o por desobediencia, y guiarles al arrepentimiento al fin de que la persona reciba su restauración y su caminar con Dios. ¿Qué es lo que pretende el pastor de la parábola al ir por la oveja descarriada? Que no se pierda. Como dice el versículo 14: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en el cielo que se pierda uno de estos pequeños. Entonces, cuando la iglesia aplica disciplina, tiene el propósito de restaurar, de ayudar, de corregir, para que no se pierda ni una sola persona. Pastor, pero ¿qué pasa cuando alguien que disciplinan de todo modo no quiere arrepentirse? Bueno, pues ya no queda en ti. O sea, no podemos nosotros, ningún padre dice: ay, pues que mi hijo haga lo que quiera. No, tú dices: no quiero que le vaya mal. La iglesia igual tiene que buscar en el Señor, y es nuestra responsabilidad como iglesia, como pastores, amonestar, corregir, confrontar, con el propósito de ¿qué? De restaurar, de guiar a las personas para hacer la voluntad de Dios. La iglesia debe tener como fundamento el hecho que Dios disciplina a sus hijos. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 12. Póngame por favor ahí Hebreos 12, versículos 5 al 11. Mire qué dice: además, han olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco o no menosprecies la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es por eso que a su corrección sufren, porque Dios trata como a hijos. Porque ¿qué hijo hay a quien su padre no reprende? Los padres corregimos a los propios, no a los extraños, ¿no? Pero si están sin disciplina de la cual han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos. La Reina Valera dice que son, la NBI dice que son bastardos. Son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos a nuestros padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Cuánta más razón no tenemos, estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Note. La disciplina se fundamenta en que Dios ama a sus hijos. Y como Dios ama a sus hijos,
Dios disciplina a sus hijos. Y aunque la disciplina no es agradable, a veces algunos hijos, ¿te acuerdas cuando mamá decía, hijo, me duele más a mí que a ti? Decía la mamá, me duele más a mí que a ti. Y los hijos dicen, ay, de veras. Pero sí duele, ¿verdad, papás? Que sí no es agradable corregir a los hijos, ¿verdad que no? Pero es necesario. Entonces, y dice, pero ¿por qué me diste fuerte si me quieres? Porque te quiero mucho, por eso, porque te amo mucho. No dice la Biblia, es una medida de amor. Disciplina es una medida de amor. El padre que no disciplina a sus hijos está mostrando entonces que no ama a sus hijos. Entonces debemos partir de esa premisa. O sea, Dios no está buscando a ver quién es el más pecador y que no quiere arrepentirse para mandarle un rayo desde el cielo. No, ni tampoco la iglesia está buscando, ¿verdad? Que falta y escondernos. Nos podemos esconder de los hombres, pero no de Dios. Entonces, la iglesia corrige así en obediencia a ese mandato. De hecho, Gálatas 6:1 también nos dice, si alguno, Gálatas 6:1, mira qué dice. 1, 2, 3. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote ¿a quién? A ti mismo. No seas que tú también seas tentado. Entonces, la base de la disciplina es el amor. Debemos entonces nosotros al corregir, al confrontar, ¿sí? El asunto es restaurarle. ¿Con qué? Con un espíritu de mansedumbre. O sea, no vamos a armar la inquisición. ¿Sí? No vamos a boletinar a tal persona y no se junte porque es un leproso inmundo. No se trata de eso. Sí, es restaurarle con un espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos. No seas que tú también seas tentado. La disciplina en la iglesia tiene como fundamento el hecho de que somos sus hijos. No solamente nos ama, somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, Dios entonces busca formarnos como hijos. La disciplina de Dios debe ser vista como algo bueno, al menos por dos razones. Por un lado, es una muestra de su amor, ¿sí? Y por otro lado, ¿sí? Es porque es para nuestro provecho espiritual, en vista que nos disciplina para nuestro bien. Según Hebreos 12:10, es para que nosotros podamos participar de su santidad. O sea, la disciplina es para formarnos y ser partícipes de su santidad. Porque por otro lado, si se nos deja sin disciplina, entonces nos quedamos en un estado de desobediencia. Y la desobediencia y el pecado nos aleja del favor de Dios. Y entonces no estamos en una condición de poder ser útiles para Dios. Mire, hay principios del Antiguo Testamento que siguen, o sea, las cosas como tal ya no se llevan a cabo, pero el principio espiritual sí. Miren, los sacerdotes y levitas, ¿qué debían hacer al acercarse a Dios? Se debían santificar. Mire, le doy un ejemplo. Vaya conmigo a Ezequiel, déjele digo el versículo aquí, ¿qué capítulo es? Creo que es 44. Vaya conmigo, Ezequiel 44.
¿Sabe? Dios, no, sí, aquí está Ezequiel 44, versículo 15, dice: mas los sacerdotes, no, desde el 13, por favor, dice: no se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercará a ninguna de mis cosas santas y mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Están hablando de los levitas que habían pecado cuando Israel se apartó de Dios. O sea, no participarían de las cosas santas, ellos llevarían su iniquidad. Desde el verso 10 dice: y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad, su pecado. Servirán en mi santuario como porteros a las puertas de su casa y sirvientes en su casa. Ellos matarán el holocausto y las víctimas para el pueblo y estarán delante de él para servirle, por cuanto sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad. Por tanto he alzado mi mano y jurado, dice Jehová, que ellos llevarán su iniquidad. No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas y mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Entonces, ¿por qué Dios quiere corregir las actitudes de nuestro corazón? Para que nosotros, como dice Hebreos, participemos de su santidad. El pecado nos aleja de Dios. El pecado nos aleja de la comunión y del servicio. ¿Se ha dado cuenta que Dios pide a aquellos que servimos? Si alguno anhela obispado, 1 Timoteo capítulo 2, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea sobrio, prudente, hospedador, de buen testimonio, irreprensible, no dado al vino, que tenga una sola esposa, que no esté acusado de esto. O sea, está hablando de personas que tengan un testimonio. Cuando llamaron a hombres para participar sirviendo mesas, Hechos capítulo 7, me lo pones por favor, ahí en Hechos 7, cuando Pedro, Hechos 6, Pedro está diciendo los apóstoles: varones hermanos, busquemos entre vosotros a varones de buen testimonio que nos ayuden. Entonces dice, verso 2: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir mesas. Buscad entre vosotros a 7 varones. Ay, como sea, ¿no, verdad? ¿Cómo tenían que ser? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Varones de qué? De buen testimonio. Entonces, cuando la Biblia nos dice que participemos de su santidad, significa que nosotros debemos haber pasado por un proceso de arrepentimiento, de transformación, de llevar ese proceso de regeneración, de apartarnos del pecado para tener un buen testimonio y servirle a Dios. El mandato, y sabe que la iglesia ha recibido el mandato de de practicar la disciplina. La práctica de la disciplina en la iglesia no es opcional, es un mandato. El versículo que leímos al principio de Mateo 18:15 nos dice: si tu hermano peca, ve y repréndele a solas. El discípulo de Jesús tiene que ir, ve. Si tu hermano se encuentra en pecado, ve. Es un deber intervenir, es un deber, ve. No es de que, ay, pues si no quiere, allá él. No, pues él ya sabe. Los pastores no podemos hacernos de la vista gorda y decir: ay, no me meto en problema, no, yo así mejor soy amigo de todos, porque a veces
Pablo dijo a los Gálatas, Gálatas 5:15, dijo: me he vuelto vuestro enemigo por deciros la verdad. ¿Sabes? En nuestra experiencia, a veces ha sucedido que cuando quieres confrontar, disciplinar, esto, como no es agradable, algunos sí se enojan contigo, algunos te dejan de hablar, algunos dejan de venir. Pero sabes, es un mandato de Dios intervenir. De la manera que Pablo reprende a los corintios, precisamente porque no habían confrontado la disciplina a un hermano que había pecado. En 1 Corintios 5:5 hay un caso terrible en esa iglesia de Corinto. Un hombre está viviendo en inmoralidad con su madrastra. Y Pablo dice que este hombre, como no se ha querido arrepentir, dice: reúnanse todos ustedes, y el tal se ha entregado a Satanás. Ese es el grado extremo de la disciplina. ¿Cuál? La expulsión. Algunos intérpretes dicen la excomunión. O sea, el hombre estaba en plena comunión con toda la iglesia, pero vivía en inmoralidad con su madrastra, dice, la mujer de su padre. O sea, era su madrastra. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 14, Pablo escribe allí y dice que debemos amonestar. Rogamos, hermanos, que amonestéis ¿a quiénes? A los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y sostengáis a los débiles, y que seáis pacientes para con todos. Otra versión dice amonestar a los indisciplinados. ¿Qué es eso? Disciplina. En 2 Tesalonicenses capítulo 3 nos dice que debemos suspender todo contacto con aquel que ande desordenadamente. 2 Tesalonicenses capítulo 3 verso 6 dice: pero ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Ahí tiene que ver con un aspecto doctrinal. Alguien que ya empieza, que se aparta de la verdad, eso es andar desordenadamente. Por eso el contexto dice: y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros. Entonces, voy a resumirles. Primero, es necesario, debido a la tendencia del pecado a enraizarse en la vida del creyente. La disciplina es necesaria debido a la tendencia que el pecado tiene de echar raíces en la vida del creyente y la vida de la iglesia. O sea, si no es como cuando no limpiamos el terreno, hermano. A veces en la parte de allá abajo que no limpiamos, hace poco, de veras ya vamos a tener que cosechar en unas semanas, varones. Hermano Jero, necesitamos pescadores. Pero sabe, antes de sembrar tuvimos que limpiar y nos costó limpiar porque toda la pandemia no limpiamos. Entonces, mínimo 3 temporadas. Cuando eso pasa, parece la selva lacandona de aquel lado. Y limpiar cuesta más. Pero cuando limpias seguido tu terreno, pues es más fácil, ¿eh? Así, entonces, para que el pecado no se enraice en nosotros y en nuestra iglesia, debemos nosotros tratar continuamente con esto. En Romanos capítulo 7, ¿sí? El versículo 19, ¿quieres ponérmelo, por favor? 7:19, Pablo decía: pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Sí? Así de fuerte, así de profundo es el pecado, que aún permanece en los corazones de los creyentes. Y dicha condición implica que en ocasiones los creyentes necesitan la ayuda amorosa, que es la disciplina, que en ocasiones
estas prácticas debemos hablarlas, debemos confrontarlas, debemos rendir cuentas. Cuando un pecado, y qué maravilloso sería que todos voluntariamente, no que te cachen, que voluntariamente viniéramos a la oficina de Juan el Bautista, que hablaras con alguien y digas: hermano, sabes que yo necesito ayuda, yo estoy luchando con malos pensamientos, yo estoy luchando con resentimientos en mi corazón, yo estoy luchando con problemas, con esta adicción, no he podido vencer esta adicción, no he podido vencer este pecado, y pedir ayuda. ¿Para qué? Para juntos vivir en santidad. En las reuniones de hombres hablamos temas bien fuertes, y el único propósito es que seamos honestos, que seamos correctos delante de Dios en nuestros hogares. Y no decir: no, a mí el pecado se me resbala, no, a mí no me hace nada, no, yo soy de palo, no, a mí de acero. No es cierto. Somos frágiles, tenemos la tendencia. ¿Cuál es el pecado original? No fue que Adán nos pasó sus pecados. Adán nos pasó su tendencia, la tendencia pecaminosa. Somos más tendenciosos a hacer lo malo que a hacer lo bueno. Por eso es que sí tenemos que confesar nuestras faltas continuamente a Dios, mostrar arrepentimiento, y mediante el reconocimiento, mediante la confesión, mediante la rendición de cuentas. Es peligroso tener una actitud de que: ay, no, yo no quiero que nadie se meta en mi vida privada. Ay, yo no tengo por qué rendirle cuentas a nadie. Somos hijos, somos hermanos, somos familia. Y en una familia, como hijos, y si rendimos cuentas. Yo, pastor, yo no puedo hacer lo que yo quiera, yo necesito rendir cuentas. Yo hablo con mi esposa, yo hablo con los hermanos, y sabes, tengo pastores, tengo mentores, y hablo con ellos. No me puedo decir: ay, no, yo así me la llevo solo, yo soy super pastor. No es cierto. Soy frágil como tú, necesito, y como dice la Escritura, si Pablo admitía esa parte: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Es importante notar que como Jesús en Mateo 8:15, como en Gálatas 6:1, resumieron, que asumen que el creyente puede pecar, y aún de hecho pecará. Eso no nos debe sorprender a nadie. Lo que sabes sí nos debe sorprender es que aunque alguien peque y vuelva a pecar y no sienta nada, ahí sí, y la iglesia también no diga nada y no haga nada, eso sí es grave. O sea, somos tendenciosos a pecar, somos propensos, sí, pero si nosotros pasamos por alto los principios de corregir, de disciplinar, entonces estamos abriéndole la puerta al diablo, y estamos permitiendo que Satanás tome control de la iglesia, de nuestras vidas. El fin de una iglesia, ¿sabes qué? Tiene que ver por cuestiones de pecado. El fin de un matrimonio igual. El fin de muchas vidas, mucha gente que está muriendo hoy en día es por rebelde, por desobediente. Muchas enfermedades de transmisión sexual, muchas personas que traspasaron la barrera y dijeron que a ellos no les pasaría nunca nada si usaban tal droga, o se salían a la calle y hacían de su vida lo que querían. Un hijo de un pastor acá en Guerrero dijo a su padre que estaba harto. ¿Me ayudas, Chente? Estaba harto de la vida de la iglesia, dijo. Él quería ir con sus amigos. Su papá le dijo: hijo, no vayas, por favor. No, yo quiero irme de antro con mis amigos. El joven se fue con un grupo de amigos,
Iban en la autopista del Sol. Su primer día que él dijo, me voy a ir de antro con mis amigos. Iban de Iguala hacia Cuernavaca por la autopista. Se les emparejó una camioneta en plena autopista y los acribilló a todos, incluyendo a aquel joven a quien su papá le dijo, hijo, no salgas. Yo asistí al funeral de un joven que fue asesinado a la vuelta de mi casa un 15 de septiembre por la noche, a pedradas, por un grupo de vándalos ahí. Muchacho de 17 años. Yo fui a su funeral. Yo escuché a su papá gritar y decir, te dije que no salieras. Te dije que no salieras. A veces pensamos que los papás nos quieren amargar la vida, pero más bien nos quieren salvar la vida, nos quieren proteger. Las chicas que se enojan con su mamá, hija, ese muchacho no te conviene, yo no lo veo serio. Ay, mamá, tú nadie te gusta. Ay, no sé qué. Y se ponen pesadas, también los hijos. Mira, uno ya sabe, papá, mamá sabe más que tú. ¿Sí? Por eso el propósito es atiende, escucha el consejo. Escucha el consejo. En Proverbios está una frase donde dice, ¿por qué no escuché a los que me amonestaban? ¿Por qué no escuché a los que me dijeron? En segundo lugar, la disciplina es necesaria en vista a nuestra naturaleza del pecado en el creyente. O sea, el pecado no es algo profundo, es algo que surge todo el tiempo. Esta tendencia observa tan temprano como en el huerto del Edén. Cuando Eva pecó y le dio a Adán, a su esposo, cuando ella comió del fruto prohibido por Dios y le dio a su marido, ¿qué fue lo primero que hicieron cuando escucharon a Dios que andaba en medio del huerto? ¿Qué hicieron? Se escondieron. Ellos quisieron esconderse. Así como tratas de cerrar rápido las páginas que estabas navegando y cuando viene tu mamá o cuando entra la esposa, cuando te llega alguien, ay, no, pues aquí nada, estudiando, estaba leyendo mi Biblia. Pecador, ¿sabes? Y ellos quisieron esconderse. Esta tendencia de esconder el pecado es parte de lo que la disciplina en la iglesia trata de resolver. Muchos creyentes no dejan su pecado mientras no me descubran. Creo que todo está bien. Mientras no me descubran, yo puedo seguir. Un hombre fue descubierto de practicar adulterio como por 7 años. Y cuando fue descubierto dijo, ay no, ahora sí me voy a arrepentir. Sin vergüenza, 7 años. Y ahora sí. Esa tendencia a esconder el pecado tiene todo mundo desde el huerto del Edén. Ellos trataron de esconderse, pero ¿sabes? Por eso dice, si alguno es descubierto en alguna falta, aún así el propósito no es condenarle. El propósito es, debes arreglar esto. Que porque lo estuvo escondiendo tanto tiempo ya no hay perdón. Sí hay perdón. Por eso es venir. Claro, hay consecuencias que no se pueden quitar. No porque el padre aquel perdonó al asesino lo iban a dejar libre. Era culpable de 48 asesinatos.
Por lo menos el hombre descansó su conciencia aquel día. Es necesaria entonces para persuadir a otros a no pecar. En ese sentido, Pablo quiere enseñar allí en 1 Corintios capítulo 5, el versículo 6, dice que la jactancia no es buena, porque dice que una poca levadura leuda toda la masa. O sea, eso explica que cuando el pecado se deja allí y no se hace, entonces es como fomentar, es como dar, o sea, no se dice con palabras, pero ¿te has dado cuenta? Dice, si fulano hace esto y el pastor no dijo nada, si la iglesia no dice nada y fulano hace esto, va para acá, viene para acá, o sea, como que no está escrito, pero como que hay permiso, la gente infiere eso. Y Pablo dice, vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? El contexto entonces tiene que ver eso, que Pablo manda a los corintios a disciplinar a esa persona que está viviendo ahí, para que ese pecado no fermente, no se extienda al resto de la iglesia, porque afecta la pureza de los demás. En otras palabras, es posible que otros vean motivos para pecar al ver que una persona que peca no es disciplinada. Incluso Pablo instruyó a Timoteo en 1 Timoteo 5:20. 1 Timoteo 5:20. Él instruyó a Timoteo. A los que persisten en pecar, repréndelos. ¿Delante de qué? Ay, el pastor regañó a fulano delante de todos. Bueno, dice, ¿para qué? Para que los demás teman. O sea, a veces es necesario cuando hay alguien que insiste. O sea, pero nota, no es porque la primera vez que lo hizo, no, si alguien que insiste en pecar. Eso quiere decir que sí, los principios que leímos en Mateo, lo vuelvo a repetir. Si alguien peca contra ti, dice, ve estando tú y él solos. O sea, primero hay una confrontación directa con la persona. Si esa persona te oye, dice, has ganado a tu hermano, ya, hasta ahí. Pero si no te oye, entonces dilo a los ancianos de la iglesia. Entonces vas con un grupo de líderes y otra vez hablan con él, con ella. Y si esta persona no los oye, entonces se le dice a la iglesia y públicamente se le dice esto. Incluso si no oye a la iglesia, o sea, todavía es su tercera oportunidad, pero si ya no oye a la iglesia, si dice, expúlsalo, tenle por gentil y publicano. Ahora, ¿qué significa tenerle por gentil y publicano? ¿Que lo vamos a odiar? ¿Que va a ser nuestro enemigo? No, que le vamos a amar y que vamos a seguir orando por él para que sienta tristeza y venga convicción a su vida y entonces pueda después ser reincorporado a la iglesia. Pero este proceso debemos hacerlo en base a la actitud, ¿sí? Y dar los pasos, como les dije, a solas, con otros más, porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Él quiere que todos, sí, la voluntad de Dios es que todos, como ponme otra vez 18:14 de Mateo, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. No es la voluntad de Dios. Sin embargo, entendamos esto: la iglesia como una familia, la iglesia también como la esposa de Cristo,
debe santificarse, debe purificarse para presentarse delante de Dios. Y Dios le ha dado autoridad a la iglesia. Ahí en el capítulo 18 donde leímos, cuando habla que si dos de vosotros se ponen de acuerdo y todo aquello que aten en el cielo será, en la tierra será desatado en los cielos, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en los cielos. Habla de la autoridad que Dios ha dado a la iglesia. Por eso es que sí es importante que la iglesia tome papel en asuntos de disciplina, para que el enemigo no gane ventaja sobre nadie, que Dios no quiere que nadie se pierda. Jesús, cuando él oró en el huerto Getsemaní, y él en Juan 17, y él dijo: Señor, de todos los que me diste, ninguno se perdió, solo el hijo de perdición. Hablaba de Judas Iscariote. Ahora, Jesús quería que se perdiera Judas. No, Judas se perdió porque quiso perderse. Pero nota, Jesús sabía que Judas era un ladrón. Jesús sabía, y aún esa noche Jesús sabía que Judas le iba a vender. Todavía le dijo: lo que vas a hacer, pues tú sabes lo que vas a hacer. Tristemente se arrepintió demasiado tarde, o mostró remordimiento, porque no se volvió a Dios con todo su corazón. Judas no fue el único que falló. Otro caso de los discípulos es Pedro. 3 veces negó al Señor. ¿Se arrepintió? Sí. Lloró amargamente y se volvió al Señor. Él no se quitó la vida. Y veamos cómo Pedro vuelve a ser restaurado. Cuando Jesús lo encuentra de nuevo en el mar de Galilea, él le dijo: ¿me amas más que estos? Pastorea mis ovejas. Lo restaura, aún después de que Pedro le negó. La disciplina tiene por objeto restaurar, corregir y mostrarnos el amor de Dios. Así que cuando tengas que pasar por este proceso, Dios es bueno porque Él me ama, porque mi iglesia me ama, porque mis pastores me aman, porque la iglesia somos llamados a vivir en santidad y en libertad, en pureza, para gloria y alabanza de Dios. ¿Por qué no te pones de pie en este momento? Vamos a orar y vamos a pedir que el Espíritu de Dios tome control de nosotros, tome control de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros corazones. La Biblia dice que en uno de los salmos, el salmista dice: Señor, examíname, Señor, y ve si hay en mí camino de perversidad. Señor, examínanos. Queremos presentarnos delante de ti, Señor, en pureza, en santidad. Señor, queremos pedirte de todo corazón perdón por todas aquellas cosas, Señor, aún aquellas que nos son ocultas, Señor. Perdónanos cuando hemos dejado pasar por alto, Señor, cosas que son, Señor, elementales, Señor, de orden, de santidad, de pureza, porque se trata de ti. No se trata de lo que el pecado me hace a mí, sino de lo que el pecado te produce en ti, Señor. El dolor que el pecado produce en tu corazón. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, para no pecar contra ti, para no pecar contra ti. Vamos, levanta tus manos delante de Dios y dile: Señor, santifícanos, límpianos, lávanos en tu sangre, Señor. Lávanos en tu sangre. Lávanos en tu sangre, Señor. Señor, purifícanos, límpianos, Señor. Señor, que nos presentemos delante de ti, Señor,
con toda honestidad, con toda franqueza, Señor. Porque tú nos amas, porque tú nos amas, porque tu justicia permanece para siempre. Tu misericordia se extiende y la misericordia triunfa sobre el juicio, Señor. Queremos ser esa iglesia que tú estás llamando, Señor. Una iglesia limpia, santa, Señor, que levantemos manos santas sin ira ni contienda, Señor.